Tema 14. Las garantías de la contratación mercantil. Primera parte, introducción. Apartado 1, concepto, régimen y clases de garantía. Con el término de garantía se alude a cualquier medio jurídico que asegure el cumplimiento de una obligación por parte del deudor, evitando el perjuicio que su incumplimiento pueda ocasionar al acreedor. Constituyen garantía todos los instrumentos de tutela legales o convencionales que el ordenamiento pone a tal fin a disposición del acreedor. En sentido estricto o técnico se entiende por garantía un nuevo derecho distinto del principal o garantizado, constituido convencionalmente con la finalidad de asegurar por otras vías, por medio de un nuevo derecho, la satisfacción del interés del sujeto activo o acreedor. El pacto o estipulación de garantía se concluye como un contrato separado o se incorpora formalmente al principal, cuyo contenido garantiza. Su razón de ser es sólo el servicio al derecho que garantiza. Desde esta perspectiva resulta de esencia el contrato de garantía la idea de accesoriedad, debiendo distinguirse de otros negocios típicos que pueden utilizarse con motivo de garantía. Tampoco deben considerarse contratos de garantía aquellos otros en los que el efecto de garantía se fundamenta en una causa más compleja, como ocurre con ciertas modalidades del contrato de seguro, en particular el de crédito y el de caución. En el derecho patrimonial existe una gran diversidad de derechos de garantía de distinto contenido y alcance, regulados en los códigos civil y de comercio, pero también en leyes especiales estatales. Aunque la materia no es propiamente la competencia de nuestra disciplina, todos ellos pueden agruparse en la summa divisio de las garantías personales, cuyo paradigma es la fianza, y de las garantías reales, que encuentran en la prenda y en la hipoteca sus manifestaciones más destacadas. En el primer caso, el derecho de garantía es un derecho relativo o personal, por el que resulta obligado un tercero que de forma gratuita o remunerada vincula su patrimonio a la satisfacción del interés del acreedor. En el segundo, el derecho de garantía, también constituido por un tercero o incluso por el mismo deudor, es un derecho absoluto o real que confiere al acreedor la afectación o gravamen de una cosa o bien determinado, otorgando al acreedor un poder o señorío directo e inmediato sobre la misma, que confiere al acreedor el jus distrahendi o derecho de realización del valor de la cosa dada en garantía para así conseguir el pago. Las garantías son muy frecuentes en el tráfico empresarial, que descansa en el crédito y llegan a constituir un elemento habitual de algunas transacciones financieras. Por ello pueden destacarse algunas singularidades que si cabe denominar mercantiles, pues son la respuesta práctica o legislativa a especiales necesidades o condiciones del tráfico empresarial y que son las que justifican su tratamiento por nuestra parte. Ha de recordarse que en los contratos de garantía se reproducen algunos de los problemas de protección de la parte débil del contrato. El papel protagonista que en su contratación asumen las entidades de crédito, sobre todo en su condición de acreedores profesionales beneficiarios de las garantías, determina que en numerosas ocasiones estos contratos se realicen utilizando condiciones generales predispuestas por la entidad, afecten a contrapartes sin el suficiente poder contractual o que incluso pueden considerarse consumidores, por lo que también en este campo el viejo aserto qui dit contractuel dit juste debe ser atemperado con la aplicación de las normas tuitivas que correspondan. Segunda parte, garantías personales. Apartado 1, consideraciones generales. En el campo de las garantías personales, el Código de Comercio dedicó algunos preceptos a los afianzamientos mercantiles, pero más importante es el hecho de que la práctica mercantil viene modelando y adoptando la figura básica de la fianza a muy distintas exigencias.
En unas ocasiones se procede a alterar sus rasgos para proporcionar al derecho del acreedor una garantía más enérgica. Se constituyen así garantías que pueden denominarse garantías fuertes o cualificadas, como el aval cambiario, la misma fianza solidaria o las modernas garantías a primera demanda o requerimiento. Figuras que en unión de otros supuestos diversos como el crédito documentario o el seguro de caución, cierta jurisprudencia ha pretendido englobar en ocasiones bajo un nuevo tipo o concepto de aval. Otras veces se asiste al fenómeno inverso, pues quien constituye la garantía trata de limitar o disminuir su compromiso y responsabilidad, creándose garantías como ocurre en el caso de las comfort letters o cartas de patrocinio, que cabe calificar como débiles también en relación con la fianza. Apartado 2. El contrato de fianza. Letra A. Concepto y carácter mercantil. El Código de Comercio no define el contrato de fianza, por lo que a tal fin se ha de acudir al Código Civil, que lo conceptúa como aquel por el que una persona que es fiador se obliga a pagar o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo éste. En cambio, sí que establece el Código de Comercio cuando la fianza o el afianzamiento es mercantil, sometiéndose a los preceptos especiales. De acuerdo con el artículo 439, será reputado mercantil todo afianzamiento que tuviese por objeto el cumplimiento de un contrato mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante. La accesoriedad, que es un elemento constitutivo de todo derecho de garantía, se convierte también en el medio o vehículo de determinación de la mercantilidad. En aplicación de la regla jurídica de que lo accesorio sigue a lo principal, la fianza será mercantil cuando venga a asegurar el cumplimiento de un contrato que pueda ser considerado mercantil. A pesar del carácter aparentemente simple de la solución del código, no puede ocultarse que introduce una notable dosis de incertidumbre sobre la condición del contrato, que queda a expensas de la calificación del contrato principal, cuyo cumplimiento viene a garantizar. Desde esta perspectiva puede indicarse que la tesis que se ha mantenido sobre la mercantilidad de los contratos bancarios en general y sobre la del préstamo en particular debería extenderse a los afianzamientos en que intervengan estas entidades, tanto en el caso en que lo hagan como beneficiarios de la garantía, cuanto en los supuestos en que la constituyan frente a un tercero en beneficio e interés de sus clientes. Por lo demás, debe también indicarse que la cuestión es de relativo interés práctico, dado el escaso alcance de las normas especiales contenidas en el Código de Comercio, que hacen que el régimen jurídico del afianzamiento mercantil coincida con el recogido en el Código Civil, a cuyos artículos 1822 y siguientes hemos de remitirnos en cuanto no se haya expresamente previsto en la regulación especial. Letra B. Conclusión del contrato. A diferencia de la fianza civil, que no requiere formalidad alguna, el artículo 440 del Código de Comercio dispone que la mercantil deberá constar por escrito, sin lo cual no tendrá valor ni efecto. El afianzamiento mercantil es un contrato formal, pero esa exigencia formal queda cumplida tanto si la declaración escrita se recoge en póliza o escritura pública autorizada por notario, como suele ocurrir en el tráfico mercantil, a los efectos de dotarla de los beneficios inherentes a esta clase de documentos, como es la autenticidad, certeza de la fecha, etc., cuanto si se plasma en un documento privado, que puede ser el mismo contrato principal, cuyo cumplimiento se garantiza en un documento separado o incluso en una simple carta dirigida por el fiador al acreedor. La norma del artículo 440 debe ser entendida respetando su finalidad, que es la de dar certeza a la constitución de la relación de confianza de acuerdo con la realidad social del tiempo en la que se aplica, aceptando como expresión escrita suficiente para la constitución de la fianza, la que pueda producirse mediante modernos medios telemáticos que no utilizan el soporte en papel.
Aunque la fianza puede ser espontánea y prestarse sin consentimiento y sin conocimiento del deudor, lo habitual es que la intervención del fiador se produzca a requerimiento o solicitud del deudor, que atiende así una exigencia o condición previamente impuesta por el acreedor. En este contexto, donde debe situarse el artículo 441 del Código de Comercio, que establece que el afianzamiento mercantil será gratuito salvo pacto en contrario. En los afianzamientos mercantiles, en particular en aquellos prestados en favor de las entidades de crédito, es muy frecuente la existencia de una pluralidad de fiadores para reforzar aún más el derecho del acreedor. Esta configuración plural de la fianza puede responder a distintos principios. Puede ocurrir que distintos fiadores garanticen independientemente, sin que exista ninguna relación entre ellos, la obligación del deudor frente al acreedor. En tal caso, cada fiador responde frente a este último como si fuera un fiador único y no podrá repetir contra los otros fiadores. Es más frecuente que la pluralidad de fiadores se organice como una confianza, es decir, con el establecimiento de una única obligación de garantía asumida, solidaria o mancomunadamente por una pluralidad de personas. En este supuesto cabría la repetición del que haya pagado más de la parte que proporcionalmente le corresponda a satisfacer. Distinta de las hipótesis anteriores es la subfianza, es decir, la fianza que garantiza el cumplimiento no ya del deudor principal, sino del propio fiador. Letra C. Objeto de la fianza. El objeto de la fianza es el mismo que el de la obligación principal garantizada. No puede ser distinto ni más extenso. Como señala el artículo 1826 del Código Civil, el fiador puede obligarse a menos pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. No obstante, si la fianza fuera simple o indefinida, comprenderá no solo la obligación principal, sino también todas sus accesorias. Pueden afianzarse toda clase de obligaciones, pecuniarias o no, siempre que sean válidas, tanto si son de presente como futuras, ciertas o eventuales, aunque en este caso no puede reclamarse contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. La jurisprudencia ha sancionado la admisibilidad de las fianzas omnibus o fianzas generales o flotantes, extensibles a cualquier obligación que exista o pueda existir entre el deudor y el acreedor, siempre que puedan subsumirse en la categoría o categorías previamente definidas en el contrato y no se supere la duración y el máximo de responsabilidad, en su caso pactados. Letra D. Efectos del contrato. Constituida válidamente la fianza, produce una serie de efectos entre el fiador y el acreedor, entre fiador y deudor principal y, en su caso, entre los cofiadores y subfiadores. La fianza obliga al fiador a pagar o cumplir la obligación principal en caso de no hacerlo el deudor. Este es el verdadero y fundamental efecto del contrato, que deriva directa e inmediatamente de su causa o función económica de garantía. El legislador ha perfilado el alcance de este efecto estableciendo que el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sino después de producida la constitución en mora o el incumplimiento por parte del deudor, es decir, de manera subsidiaria y tras haberse hecho excusión de todos sus bienes. El fiador garantiza al acreedor solo en caso de insolvencia del deudor, pero para que el fiador pueda oponerse al pago y hacer uso del derecho o facultad que hemos referido, denominado beneficio de excusión, que se ve sometido a una doble carga, de ponerlo o expresarlo por vía de excepción y de señalar bienes del deudor realizables dentro del territorio español que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda. El beneficio de excusión no constituye un elemento esencial del contrato de fianza y no tiene lugar en los distintos supuestos del artículo 1831 del Código Civil, esto es, 1.
cuando el fiador haya renunciado expresamente a ello. 2. Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor. 3. En el caso de concurso del deudor. Y 4. Cuando el deudor no pueda ser demandado judicialmente dentro del reino. En cuanto a la fianza solidaria, supuesto habitual en el tráfico mercantil, ha de indicarse que implica en todo caso la inexistencia del beneficio de excusión, mientras que la renuncia a este no supone por sí sola la obligación solidaria del fiador. En efecto, la solidaridad elimina con todas sus consecuencias la subsidiariedad de la fianza, de la que el beneficio de excusión constituye tan solo su manifestación más destacada. El fiador solidario se aproxima a un obligado in solidum, alguien a quien puede reclamarse la deuda en los términos y condiciones que al deudor principal, sin que sea necesario un previo incumplimiento o negativa de éste al pago. En la fianza solidaria, el garante no solo pierde el beneficio de excusión, sino también se somete a que el beneficiario pueda reclamarse directamente el cumplimiento de la deuda sin necesidad de constituir en mora al deudor principal. Por el contrario, un fiador que simplemente haya renunciado o que no disfrute por otras razones del beneficio de excusión, sigue respondiendo subsidiariamente y no podrá ser compelido al pago, sino tras el incumplimiento por parte del deudor principal, aunque no sea preciso hacer excusión de sus bienes. Cabe en el tráfico mercantil negar al fiador el beneficio de excusión. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha mantenido particularmente vacilante en esta materia, y así, mientras algunas sentencias negaron el beneficio de excusión en los afianzamientos mercantiles, basándose en la presunción de solidaridad de las obligaciones mercantiles, otras posteriores establecieron, de acuerdo con el artículo 1137 del Código Civil, la presunción contraria para insistir en algunas de las más recientes en la tesis inicial. A juicio del manual, en el estado actual de nuestra legislación no existen bases suficientes para negar la aplicación del beneficio de excusión, ni siquiera en el tráfico mercantil cuando no se haya renunciado expresamente al mismo. El afianzamiento mercantil no es, en la construcción legislativa, una figura distinta de la fianza civil, sin que el legislador haya considerado necesaria la previsión de una norma específica, por lo que en su defecto entendemos que ha de aplicarse el régimen del Código Civil, especialmente si tenemos en cuenta que la presunción de solidaridad de las obligaciones mercantiles tampoco cuenta con base legal alguna. Cuestión distinta es que la exigencia de que la renuncia al beneficio de excusión sea expresa o que el carácter solidario de la obligación del fiador no pueda y no deba ser objeto de una interpretación flexible. Así, nuestra jurisprudencia no considera necesario que las partes utilicen determinadas fórmulas, siendo suficiente que aparezca evidente la voluntad de los contratantes de apartar el beneficio de excusión o la subsidiariedad. En relación con los procedimientos concursales que pueden afectar al deudor principal, hemos de señalar que, de acuerdo con la función de garantía propia del contrato de fianza, su tramitación no impide el ejercicio de los derechos del acreedor, quien puede exigir el pago al fiador, incluso judicialmente, separadamente o al margen del procedimiento concursal, siempre que en su caso no hubiere votado a favor del convenio. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la declaración del concurso no supone por sí misma un incumplimiento, ni siquiera un no cumplimiento por parte del deudor, sin que pueda fundamentar por sí sola una inmediata actuación contra el fiador. Si el procedimiento concursal desemboca en la liquidación, se produce el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados, lo que parece legitimar al inmediato ejercicio del derecho de garantía frente al fiador, que en caso de realizar el pago antes del tiempo prefijado en la obligación, podrá hacerlo con el descuento correspondiente.
Por lo que se refiere a la cofianza, que es el supuesto más frecuente en la pluralidad de fiadores, cabe repetir que puede ser mancomunada o solidaria. En el primer caso, siendo varios los fiadores por una misma deuda, la obligación de responder se divide entre todos y el acreedor no puede reclamar a cada cofiador sino la parte que le corresponda satisfacer de acuerdo con lo pactado y en defecto de pacto la parte alícuota o proporcional que corresponda. Este beneficio, llamado de división, es análogo al beneficio de excusión, cesando en los mismos casos y por las mismas causas que este último. Cuando así ocurra, cada cofiador responde por el contrario de la totalidad de la deuda frente al acreedor, sin perjuicio del derecho de repetición que le asista. Para que pueda tener lugar esta repetición, el legislador exige que el pago por el cofiador se haya hecho en virtud de la demanda judicial o hallándose el deudor principal en estado de concurso. Debe tenerse en cuenta que en la práctica mercantil se renuncia en la mayor parte de las ocasiones al beneficio de división. Letra E. Extinción de la fianza. Por su carácter accesorio, la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, así como por las mismas causas que las demás obligaciones. Junto al supuesto más común de extinción caben otros menos frecuentes en que puede producirse la liberación del fiador sin que se haya producido la del deudor principal, y ello puede ocurrir cuando la causa extintiva afecte por alguna particular razón a la fianza, pero no a la obligación principal, por ejemplo, por condonación de la obligación de afianzar. La distinción efectuada presenta un particular interés, habida cuenta del carácter duradero tanto de la obligación principal cuanto de la fianza, pues nada impide que sea distinto el plazo de cumplimiento y de vigencia de una y otra. Así, en los casos en que la fianza se haya pactado por un plazo determinado, se extinguirá por su transcurso, subsistiendo la obligación principal. Si no se hubiese fijado plazo y fuese retribuida, la fianza despliega sus efectos hasta la completa extinción de las obligaciones que deriven del contrato afianzado. Si fuese gratuita, por el contrario, el fiador podrá, al cabo de 10 años, ejercitar la acción de relevación de fianza conforme al artículo 1843.5 del Código Civil. Apartado 3. Las garantías a primer requerimiento. Letra A. Concepto y contenido. En las últimas décadas han ido surgiendo en el tráfico, especialmente en comercio internacional, nuevas fórmulas de garantía que aspiran a reforzar la posición de la que goza el beneficiario de un contrato de fianza. Se trata de hacer frente a situaciones en las que se precisa una mayor seguridad y celeridad en el pago y de ordinario se asume o constituyen por parte de entidades de crédito. El supuesto más significativo de estas nuevas modalidades de garantías es el constituido por las garantías denominadas a primer requerimiento o a primera demanda, respecto de las que interesa formular algunas ideas básicas. Debe ante todo pensarse que la cláusula a primer requerimiento a primera demanda es una declaración o estipulación que puede insertarse en cualquier contrato, por ejemplo en un arrendamiento o compraventa, y que tan solo persigue un pago o cumplimiento inmediato tan pronto como el beneficiario lo reclame, dejándolo a salvo de cualquier discusión o excepción por parte del deudor. La cláusula y sus objetivos no difieren desde este punto de vista del tradicional solve et repete. Como cualquier otro contrato, también el de garantía o fianza puede ser a primer requerimiento con la consecuencia de que el pago cuya seguridad y celeridad se persigue es justamente el del garante, siendo discutido si la inclusión de la cláusula en el contrato origina una nueva modalidad o por el contrario un tipo distinto de garantía personal que vendría a identificarse con el denominado contrato abstracto o autónomo de garantía, cuya característica esencial sería la superación de la accesoriedad de la fianza.
Concebida como un tipo especial diferenciado, la garantía a primera demanda se fundamentaría en el principio de autonomía de la voluntad y en la libertad de contratación, a cuyo amparo cierta jurisprudencia parece haberle otorgado carta de naturaleza en nuestro derecho, y originaría el efecto específico de que la obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación distinta, autónoma e independiente de las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza, con la consecuencia de que el garante, normalmente la entidad de crédito, no puede oponer excepciones extrañas o ajenas a la propia obligación de garantía, salvo la exceptio doli. Con independencia de que el análisis de la jurisprudencia citada no resulta enteramente concluyente y de que la amplitud que a veces se otorga a la exceptio doli acaba suponiendo también en ocasiones la plena restauración del principio de accesoriedad, debe tenerse en cuenta en todo caso que la abstracción y autonomía de las obligaciones han de entenderse de acuerdo con los principios generales de nuestro derecho y la propia lógica de las cosas, de manera más funcional que sustancial. Lo que se pretende es que el garante pague a primer requerimiento sin que el pago se vea impedido o demorado por pretextos relativos a la relación existente entre acreedor y deudor, siendo indiscutible que el ordenamiento jurídico no puede sancionar ni admitir en perjuicio del garante un cobro que se demuestre a la postre por vicisitudes de la relación entre acreedor y deudor como indebido o sin causa. Pero las garantías a primera demanda siguen siendo genuinas garantías, inclinándose a considerarla, de acuerdo con la segunda línea de pensamiento existente en la materia, como una modalidad de fianza de la que vendría a suponer una suerte de variante cualificada o reforzada por la circunstancia de que la accesoriedad opera con posterioridad al pago, no por vía de excepción, sino sólo por la de la acción. Este significado funcional o procesal de la cláusula permite comprender que la especialidad de esta modalidad se desarrolla en un ámbito distinto de aquellos otros en que lo hacen otras modalidades o pactos que pueden incorporarse al negocio de la fianza, como la renuncia al beneficio de excusión o la vinculación solidaria del fiador. La renuncia al beneficio de excusión elimina la insolvencia del deudor como condición de la obligación del fiador. La solidaridad desvincula el derecho del acreedor frente al fiador del incumplimiento mismo del deudor. La fianza a primer requerimiento no actúa en este plano material, sino en el procesal de limitar las excepciones que el deudor y por consiguiente el fiador, subsidiario o solidario, puede oponer al acreedor. De ahí que la fianza a primer requerimiento pueda serlo tanto solidaria como subsidiaria, debiendo añadirse que esta última posibilidad es justamente la habitual en la práctica, en la que normalmente se exige que el requerimiento del acreedor al garante justifique o acredite que se ha producido un incumplimiento por parte del deudor. Apartado 4. Las cartas de patrocinio. Letra A. Consideraciones generales. Con esta denominación u otras parecidas, como por ejemplo cartas de acreditación o apoyo, se alude a documentos usados en el moderno tráfico mercantil que asumen precisamente la forma de misivas o cartas, mediante los que su emisor tiende a facilitar la concesión de crédito por parte del destinatario, que habitualmente es una entidad de crédito, en favor de un tercero o patrocinado, que suele ser una sociedad dependiente o controlada por el autor de la carta. El contenido de estas cartas es muy variado, pues incluyen declaraciones de muy distinto alcance. En las cartas o declaraciones denominadas de conformidad o conocimiento, el redactor manifiesta al destinatario la existencia de ciertos hechos, normalmente referidos a su posición de control o dominio. Es muy frecuente que a las anteriores declaraciones se unan otras llamadas de permanencia o mantenimiento, que es el
stand-by, en las que el patrocinador indica su propósito, intención o voluntad de mantener un determinado statu quo en relación con el patrocinado. En ocasiones, a unas y otras se añaden también determinados compromisos o garantías de ejercer vigilancia y control sobre el patrocinado para que cumpla regularmente sus obligaciones. Hay un denominador común a todas esas declaraciones y es que mediante su formulación se facilita la concesión de un crédito o financiación al patrocinado, pues dan o aportan una cierta seguridad de la que sin la carta carece el destinatario. Por ello debe rechazarse la posibilidad de que estas cartas carezcan de seriedad o de juridicidad, es decir, que no produzcan efectos jurídicos. La redacción de estas cartas no es un hecho casual o fortuito, sino deliberado y realizado en un contexto profesional o empresarial. Más aún, ni siquiera suelen constituir una iniciativa espontánea de su autor, que en la práctica suele redactarlas en última instancia a requerimiento o por exigencia de la entidad de crédito, circunstancia que deja fuera de toda duda el carácter vinculante de estos documentos, alejándose de su consideración como meras cartas de favor o recomendación carentes de fuerza jurídica. Esta circunstancia de obedecer normalmente a un requerimiento o exigencia de la entidad que facilita el crédito hace además que no sea acertado encuadrar las cartas de patrocinio en el ámbito de los contratos o relaciones de colaboración. Resulta forzado e innecesario entender que el redactor de la carta está haciendo una proposición u oferta de mandato o que está instruyendo a un mandatario que previamente haya aceptado su encargo de conceder crédito al patrocinado. La realidad es más sencilla. La entidad de crédito exige normalmente como requisito sine qua non la emisión de la carta porque dada la situación de dominio, control o influencia que pesa sobre su futuro acreditado, desea asegurar o fijar determinados extremos de esa relación de dependencia en la medida que puedan afectar al desenvolvimiento y cumplimiento de la relación de crédito. Las declaraciones y garantías del patrocinado se resuelven en una suerte de impuestos, no al deudor, sino al tercero que lo controla. Así pues, asistimos a una ampliación de la situación de deuda que no se agota en el deber de prestación, que es el pago del crédito, y que en la medida en que los deberes de conducta o accesorios que se generan se imputan a un tercero, formalmente ajeno a la relación principal, pueden encuadrarse en el ámbito de las garantías de origen contractual o convencional. Cabe añadir que la determinación del alcance de las concretas obligaciones accesorias o instrumentales que contrae el emisor de la carta frente a su destinatario debe hacerse necesariamente caso por caso. Con carácter general puede señalarse que, por un lado, salvo supuestos excepcionales de declaraciones claramente expresivas de la voluntad o compromiso de cumplir la obligación del deudor en el supuesto de que éste no lo haga, no llegan a implicar la vinculación del emisor como fiador, y que por otro lado no constituye óbice al carácter vinculante y obligatorio de las cartas que su contenido se exprese en forma de declaración de ciencia o de hechos, si realmente puede llegarse a la conclusión de que las partes no redactan la carta a efectos informativos, sino a los más incisivos e importantes de disciplinar el comportamiento del redactor de la carta en cuanto afecta al desenvolvimiento en la relación de crédito a la que apoya y refuerza. En caso de incumplimiento, los efectos quedarán normalmente limitados a la relación entre el emisor y el destinatario de la carta, si, como es habitual, ésta no se ha incorporado al contrato de crédito.
Frente al destinatario, el emisor responde los daños y perjuicios causados con la extensión prevista en el artículo 1107 del Código Civil, por lo que no cabe excluir que pueda acabar respondiendo del incumplimiento mismo del deudor, al menos cuando pueda reputarse, en unión de las demás circunstancias previstas en la norma, consecuencia necesaria de su propia falta de cumplimiento. Segunda parte, garantías reales. Apartado 1, consideraciones generales. La legislación hipotecaria del siglo XIX supuso una profunda transformación del régimen de las garantías reales, reflejada más tarde en el Código de Comercio de 1885 y en el Código Civil de 1889, y que consistió en establecer una clara pero también rígida separación entre la prenda y la hipoteca, figuras que hasta entonces habían estado a menudo estrechamente unidas a las fuentes. La prenda queda nítidamente configurada como un derecho real de garantía que recae sobre bienes muebles y que utiliza como mecanismo o modo de afección la desposesión, la entrega de la cosa al acreedor, que así se asegura el ejercicio eficaz de sus facultades, en especial el jus distrahendi. La hipoteca se define como un derecho real de garantía que grava bienes inmuebles, siendo la inscripción o anotación en un registro ad hoc el medio que asegura o preserva los derechos del acreedor frente a terceros. La construcción decimonónica de las garantías reales ha sufrido profundos cambios a consecuencia de que aquellas correspondencias entre naturaleza de los bienes, sistema de afección y clase de derecho han dejado de ser insoslayables para permitir matizaciones de no poco alcance o incluso convertirse tan solo en una posibilidad que no excluye otras combinaciones de bienes, técnicas y derechos de gran importancia práctica. Estos cambios producidos a lo largo del siglo XX se han concretado en una serie de hitos. El planteamiento legislativo tributario, en cierta medida del viejo aserto res mobiles, res viles, hubo de enfrentarse a la proliferación de la riqueza mobiliaria, a una riqueza que consiste ni en inmuebles ni en cosas, sino en derechos relativos de crédito o participación y que por tanto mal podrían servir como objeto de garantía real. El aprovechamiento y movilización de esta nueva riqueza y su utilización como objeto de garantía provocó la incorporación de tales derechos que permiten su funcionamiento como equivalentes materiales de los derechos representados y consecuentemente su ulterior ponderación mediante esa cosificación, y la prenda cambiaria y la prenda de acciones son los ejemplos más destacados de esta ampliación del número y clase de objetos susceptibles de ser dados en prenda por los titulares de esa riqueza mobiliaria en favor de sus acreedores, aunque se han visto desprovistos de regulación hasta la promulgación de leyes especiales de sociedades anónimas de 1951 y 1989 y actualmente las leyes de sociedades de capital y cambiaria y del cheque de 1985. En unas ocasiones fue nuevamente el título valor o la creación del equivalente sobre la cosa o de los derechos sobre la cosa el expediente técnico que permitió separar la disposición y el uso o la posesión de la cosa y en concreto atribuir el derecho de garantía al acreedor sin merma de la utilización de la cosa por el deudor o al menos sin necesidad de entregarla al acreedor. A ello responde la creación y pignoración de los títulos representativos de mercancías, fenómeno que ya recogió el Código de Comercio y que posteriormente completó el Real Decreto de 1917. En otras ocasiones, la naturaleza del bien, su fácil identificación y sus caracteres intrínsecos permiten dar un paso más y prescindir incluso de la traditio, sustituyendo la aprehensión material por la anotación registral y consecuente publicidad de la existencia de un determinado gravamen o derecho real sobre el bien.
Este fue el caso de la hipoteca naval, estableciendo una fictio iuris y dispuso que para este solo efecto se considerarán tales buques como bienes inmuebles, entendiéndose modificado en este sentido el artículo 585 del Código de Comercio. La superación de la ficción se llevó a cabo mucho más tarde con la promulgación de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prendas sin Desplazamiento de 1954, que admitió para bienes que pueden ser calificados o utilizados como capital tanto un derecho de prendas sin desplazamiento cuanto una hipoteca mobiliaria, sustituyendo también en ambos casos la entrega por la inscripción en un registro especial. Ambas instituciones persiguen la finalidad común de hacer viable la garantía real para ciertos bienes muebles que por su valor, por su naturaleza o por la función que cumplen como factores de producción económica, se adaptan con dificultad a los modelos clásicos de las garantías reales, prenda e hipoteca comunes, y ambas instituciones dejan en posesión de sus dueños los bienes sobre los que impone la garantía. Para separar las dos instituciones, a pesar de su interna semejanza, se ha fijado la ley en el distinto grado de identificabilidad registral de los bienes que puedan constituir su objeto. Reservó la hipoteca mobiliaria para aquellos bienes de identificación semejante a la de los inmuebles y, por tanto, como estos claramente susceptibles de hipoteca y de ser ilimitivamente perseguidos por la acción real, tales como los automóviles o aeronaves, e hizo objeto de la prenda a aquellos otros de identificación menos perfecta y de más difícil persecución real, máquinas que sean identificables, las mercancías y materias primas almacenadas, derechos de crédito, créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros. El último paso en la evolución ha consistido en la representación de ciertos derechos de carácter financiero que denominamos valores negociables mediante anotaciones en cuenta que se inscriben en un registro, haciendo del mismo el instrumento o medio de practicar la afectación o gravamen. Con ello se ha producido una doble corrección en el proceso de transformación de las garantías reales. Por un lado, ha disminuido el uso y la importancia de la prenda sobre títulos en la medida que buena parte de los derechos que se dan en prenda se representan mediante anotaciones en cuenta. Por otro lado, se ha compensado en parte el deslizamiento del centro de gravedad del sistema de las garantías reales hacia la hipoteca como derecho fundamental, pues como contrapeso de la hipoteca, tanto inmobiliaria como mobiliaria, se delinea ahora una nueva figura o modalidad del derecho de prenda que recae sobre valores representados mediante anotaciones en cuenta y que han adquirido una gran significación e importancia práctica de la mano de su principal modalidad, que es la prenda de valores representados en cuenta y admitidos a negociación en un mercado secundario oficial. Apartado 2. Contrato de prenda. Letra A. Noción y clases de prendas mercantiles. No contiene nuestro Código de Comercio reglas generales sobre el contrato de prenda, en virtud del cual el deudor o un tercero afectan especialmente una cosa mueble al pago de una deuda, en forma que, vencida y no satisfecha, pueda hacerse efectiva sobre el precio de venta de la cosa, con preferencia a los derechos de cualquier otro acreedor. Pero la omisión legal no es bastante para reputar inadmisible que la prenda pueda tener carácter mercantil, siendo pertinente atribuir tanto a las prendas constituidas en garantía de obligaciones mercantiles como a las que tengan por objeto cosas mercantiles, es decir, bienes o objetos funcionalmente conectados con el tráfico mercantil y sometidos a particulares reglas, las cuales se constituyen además para garantizar el cumplimiento de obligaciones mercantiles. La ausencia de normas generales en nuestro Código de Comercio y la necesidad de remitirnos a los preceptos civiles nos releva centrar nuestra atención exclusivamente sobre aquellas prendas mercantiles especiales
que reguladas más o menos en la legislación estatal son expresión de la evolución producida en el seno de las garantías mobiliarias y que de acuerdo con las consideraciones procedentes pueden clasificarse en dos grupos, el de las prendas de títulos y el de las prendas registrales, según que la afección se realice mediante la entrega del equivalente documental del objeto cuyo valor se grava o lo haga por medio de su anotación o inscripción registral. Letra B, prenda de títulos, prenda cambiaria, prenda de acciones y prenda de títulos representativos de mercancías. La prenda cambiaria y la prenda de acciones constituyen los ejemplos legislativos más significativos de pignoración de documentos creados al efecto de incorporar o dar cuerpo a determinados derechos con el objeto de poder aplicarles en su ejercicio y transmisión un régimen jurídico inspirado en los principios reguladores del tráfico de las cosas muebles que tienen su fundamento esencial en la posesión de la res. El declive de la pignoración de la letra de cambio corre parejo al que sufre este documento en el tráfico de nuestros días, que la utiliza cada vez menos como genuino instrumento de crédito. La pignoración de acciones se antoja, por el contrario, una figura de pleno uso, pero la progresiva sustitución de los títulos acciones por las anotaciones en cuenta, que es un fenómeno que afecta a las acciones que cotizan en bolsa, que son las más aptas para servir como garantía, determina que en muchas ocasiones se configure, de acuerdo con esa nueva forma de representación, como una prenda registral. Una mayor estabilidad se aprecia en la prenda de títulos representativos de mercancías. La vida comercial moderna mostró la conveniencia de permitir y facilitar la prenda de mercancías sobre las que no tuviera el propietario la posesión material, por encontrarse en curso de transporte o por estar depositadas en almacenes generales u otros establecimientos análogos. Se recurrió a constituir la prenda poniendo en posesión del acreedor los títulos representativos de esas mercancías, que confieren a su tenedor legítimo el derecho a la entrega de las mercancías documentadas y a disponer de éstas negociando el título. De esta forma, a través de la prenda del título se consigue la prenda mediata de las mercancías. Como los títulos representativos de las mercancías pueden ser nominativos, a la orden o al portador, la constitución de la prenda seguirá en cada caso distintos modos. Tratándose de títulos al portador, bastará ponerlos en posesión del acreedor, identificándose por su numeración o de otra forma adecuada en el documento del contrato. Si los títulos son a la orden, deberá hacerse un endoso a título de garantía al modo utilizado con la letra de cambio. Cuando el título sea nominativo, será necesaria la notificación al emisor del título. Cuando se trate de mercancías depositadas en almacenes generales de depósito o en otras entidades similares, la constitución de la prenda se simplifica conforme al Real Decreto de 1917, que, desarrollando la regulación del Código, desdobla a efectos traslativos del dominio y de la pignoración de los objetos depositados el documento representativo de las mercancías. El depósito emite y entrega al depositante los documentos, el resguardo de depósito que sirve para enajenación de las mercancías y el resguardo de garantía o warrant, que es el equivalente de las mercancías para el caso de procederse a su pignoración. El régimen de circulación, conjunta o separada, de ambos documentos permite tanto una disposición plena como limitada sobre las mercancías, bastando con recordar que la transmisión separada del warrant tan solo implica la ponderación de los productos depositados. La ejecución de la prenda, constituida sobre las mercaderías representadas por estos títulos, tiene lugar mediante el ejercicio del derecho a obtener su entrega y la subsiguiente venta en subasta pública notarial en la forma prevista en el artículo 1872 del Código Civil, o requiriendo a la compañía para que las enajene, en el caso de existir warrant, también en subasta pública notarial, celebrada en el propio almacén o depósito.
Letra C, prendas registrales, prenda de participaciones sociales y prendas sin desplazamiento de la posesión. Son aquellas prendas que no implican la desposesión ni del objeto pignorado ni tampoco la de un equivalente documental o título que pueda crearse o utilizarse al efecto. Son prendas en que la afección del bien y los derechos del acreedor no se aseguran ni fundamentan en la posesión, sino en el cumplimiento de ciertas formalidades y en la inscripción o anotación del derecho en el registro pertinente. A esta modalidad de prenda responde la prenda de participaciones sociales de las sociedades de responsabilidad limitada que no pueden, a diferencia de las acciones, incorporarse a títulos negociables ni estar representadas mediante anotaciones en cuenta. El carácter inaprensible o inmaterial de la participación y la prohibición de su incorporación a títulos supone un impedimento para la constitución en garantía de estos derechos de participación que el legislador ha tratado de soslayar mediante la predisposición de un régimen que exige por un lado su formalización en documento público y por otro su anotación en un registro ad hoc, que por ello permite calificarla de prenda registral. Debe resaltarse el carácter meramente privado de ese registro, que es el libro registro de socios, así como los limitados efectos meramente legitimadores que se derivan de la inscripción. La prenda sin desplazamiento de la posesión, que se reguló por la Ley de 1954, ofrece singular importancia en el campo de la actividad mercantil, permitiendo al legislador su constitución sobre máquinas y demás bienes muebles identificables por características propias, por ejemplo, marcas, número de fabricación, y sobre mercaderías y materias primas almacenadas. También puede ser utilizada por los titulares de explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias sobre los frutos pendientes y cosechas esperadas dentro del año agrícola, frutos separados y productos de dichas explotaciones, animales, máquinas y aperos de las explotaciones. La prenda se constituirá en escritura pública o en póliza intervenida cuando se trate de operaciones bancarias o se refiera a cualquiera de los supuestos comprendidos en el artículo 39 del Código de Comercio y en todo caso deberá ser inscrita en el registro de bienes muebles. La falta de inscripción de la prenda privará al acreedor pignoraticio de los derechos correspondientes a su condición de titular de un derecho real de garantía. Una vez constituida, recae sobre el deudor un amplio conjunto de obligaciones y deberes que tratan de reforzar la protección de los intereses del acreedor, habida cuenta tanto del hecho de que el deudor sigue en la posesión cuando de la circunstancia de la imperfecta identificabilidad registral que en ocasiones sufren los bienes susceptibles de esta garantía, hasta el punto de que la ley ha estimado preciso considerar al deudor como depositario a todos los efectos legales, incluidas las responsabilidades civiles o criminales pertinentes de los bienes pignorados. El deudor no podrá, sin consentimiento del acreedor, enajenar los bienes dados en prenda ni trasladarlos del lugar en el que se encuentren. Por otra parte, correrá con los gastos necesarios para su debida conservación, reparación y administración, debiendo responder de la pérdida, deterioro o mal uso de dichos bienes. El acreedor, por su lado, tiene facultades para comprobar su existencia y estado. Si el deudor hiciera mal uso de los bienes o incumpliera las obligaciones, el acreedor podrá exigir la devolución de la cantidad adeudada o la inmediata ejecución de la prenda, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan. Para hacer efectivo el crédito garantizado, regula la ley un procedimiento extrajudicial de venta en subasta notarial de los bienes pignorados y concede al acreedor pignoraticio preferencia y prelación sobre los demás hasta donde alcance el valor de la prenda. Letra D. La prenda de valores representados por anotaciones en cuenta y admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.
Una de las principales novedades introducidas por la Ley del Mercado de Valores fue la regulación de las anotaciones en cuenta como forma moderna de representación de valores llamada a sustituir a la tradicional o cartular. Dicha regulación contempla la constitución de derechos reales sobre esta clase de valores, haciendo total abstracción mediante anotaciones en cuenta de valores que no se negocian en un mercado secundario. El Código de Comercio de 1885 completó el régimen del préstamo mercantil mediante la regulación en los artículos 320 y siguientes de una modalidad especial, el préstamo con garantía de efectos públicos cotizables. Este préstamo presentaba la peculiaridad de que, hecho en póliza con intervención del corredor colegiado, había de reputarse en todo caso mercantil con independencia de la calificación que mereciera de acuerdo con el artículo 311, así como la de contar para el caso de ejecución de la garantía con un procedimiento particularmente expeditivo de enajenación en bolsa de los efectos pignorados, aún más sencillo y ágil que el procedimiento notarial regulado poco después con carácter general en el artículo 1872 del Código Civil. Posteriormente, la práctica y en ocasiones también la legislación fueron ampliando los límites de los supuestos contemplados en aquellos preceptos, admitiéndose no solo la garantía de las obligaciones surgidas del préstamo, sino también de las cuentas o aperturas de crédito, así como la utilización de valores privados como objeto de garantía. Con ocasión de la promulgación de la Ley del Mercado de Valores de 1988, se procedió a reformar los preceptos del Código, confirmándose tanto la ampliación de las obligaciones garantizadas cuanto la admisión del uso de los valores privados. Además, la reforma de los preceptos recogió también algunas novedades introducidas por la Ley de los Mercados de Valores y que afectan a su específico propósito regulador, tales como la posibilidad de que los valores cotizados estuviesen representados por títulos o por anotaciones en cuenta, o la necesidad de que los mismos cotizaran en un mercado secundario oficial. Aunque el Código sigue formalmente su concepción original de la regulación de un préstamo o cuenta de crédito especial con garantía de valores, no hay impedimento para admitir que las partes puedan convenir la constitución de una prenda sobre valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial para garantizar cualquier obligación válida, ni tampoco para aceptar que, al menos pactando expresamente, podrán también valerse del procedimiento especial de ejecución regulado en el artículo 322. Puede por ello hablarse no solo del préstamo especial con garantía de valores, sino también de la prenda de valores cotizados como un tipo negocial autónomo. En cuanto a los caracteres, en primer término, esta prenda tan solo recae sobre valores negociables representados por anotaciones en cuenta, pues tan solo así documentados pueden acceder a ser negociados en un mercado secundario oficial. Debe señalarse que la característica más acusada de esta prenda es su condición registral, a la que la ley anuda efectos muy importantes que, si no alcanzan a los constitutivos más propios de los registros inmobiliarios, sí que determinan su oponibilidad a terceros. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de los Mercados de Valores, la constitución de derechos reales limitados u otra clase de gravámenes sobre valores representados por medio de anotaciones en cuenta, o, como el mismo precepto reconoce, mediante sistemas basados en tecnología de registros distribuidos, que puede realizarse tanto mediante documento público o privado expedido por sociedad o agencia de valores acreditativo del acto o contrato concluido. Debe inscribirse en la cuenta correspondiente, añadiendo que la inscripción de la prenda equivale al desplazamiento posesorio del título y que la constitución del gravamen será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la correspondiente inscripción. El acreedor garantizado con esta prenda goza durante la fase de seguridad de la prenda y salvo la posesión
de las mismas facultades que caracterizan la posición jurídica del titular de una prenda ordinaria, en particular del jus renetionis o el jus prelationis. Por el contrario, la singularidad de esta va asistido de un procedimiento particularmente ventajoso. Además del procedimiento extrajudicial que con carácter general regula el artículo 1872 del Código Civil para el ejercicio privado del poder de realización del valor que la prenda confiere a su titular, el acreedor dispone ahora de un procedimiento especial que, salvo pacto en contrario, no exige ni la notificación al deudor, ni la presencia notarial, ni la doble subasta con carácter previo a la adjudicación del bien con carta de pago de la totalidad de la deuda. Todos estos requisitos impuestos por el legislador en protección del deudor resultan innecesarios, al poder sustituirse por la enajenación de los valores con las garantías que representa o debe representar su realización o ejecución en el mercado, en particular en un mercado organizado y regulado como es el oficial, en el que los valores necesariamente han de cotizar. Se entiende así que el legislador establezca para el supuesto del préstamo que, vencido el plazo, el acreedor está autorizado sin más trámite a pedir la enajenación de los valores dados en garantía, a cuyo fin entregará a los organismos rectores del correspondiente mercado la póliza o escritura del contrato de préstamo, acompañada del certificado acreditativo de la inscripción de la garantía, expedido por la entidad encargada del correspondiente registro contable. El organismo rector, una vez hechas las oportunas comprobaciones, adoptará las medidas necesarias para enajenar los valores pignorados en el mismo día en que reciba la comunicación del acreedor o, de no ser posible, en el día siguiente, a través de un miembro del correspondiente mercado secundario oficial, añadiéndose que el acreedor pignoraticio solo podrá hacer uso de este procedimiento especial durante los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del préstamo. En el caso de ejecución por impago de cuentas de crédito o de obligaciones derivadas de otras fuentes en que así se haya previsto, será de aplicación la norma contenida en el artículo 572.2 de la LEC, aunque en estos últimos casos no pueda estimarse que el organismo rector correspondiente quede obligado lex lege a realizar los trámites conducentes a la ejecución de los valores de que se trate. Letra E. Prendas financieras. El Real Decreto Ley 5/2005, modificado por la Ley 7/2011 y la Ley 11/2015, ha dado carta de naturaleza en nuestro derecho a las garantías financieras. Se trata de una serie de contratos con función directa, que es la prenda, o indirecta de garantía, que pueden calificarse de especiales, por cuanto se les dota de un régimen privilegiado de constitución y ejecución, para así facilitar y asegurar en mayor medida determinadas operaciones financieras exclusivamente protagonizadas por entidades públicas, organismos rectores de mercados y entidades financieras vinculadas al funcionamiento de los mercados organizados o de los sistemas de pago y compensación, pero también, lo que acaso resulta más cuestionable, a comunes concesiones de préstamos o créditos. Las garantías financieras articuladas en forma de prenda deben constar por escrito, pero sin que sea exigible ninguna otra formalidad para su validez y eficacia, incluso frente a terceros. Han de tener por objeto dinero, derechos de crédito, valores negociables, instrumentos financieros y cualquier derecho directo o indirecto sobre estos activos. La ejecución podrá realizarse mediante compensación, utilización del efectivo, venta privada o apropiación de los valores, instrumentos financieros o derechos dados en garantía. Más aún, la ejecución de estas singulares garantías ni siquiera se ve interferida por la declaración de concurso del deudor, en la medida que se sujetan a un régimen especial.
Acabamos el tema con el apartado 3, contrato de hipoteca. Este contrato por el cual se efectúan especialmente bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos en garantía del cumplimiento de una obligación tampoco han sido recogidos por el Código de Comercio, que relegó a la legislación hipotecaria o la civil todo lo concerniente al tráfico inmobiliario. Pero la realidad ha venido a demostrar tanto la compatibilidad entre el tráfico mercantil y el inmobiliario, cuanto la conveniencia de adaptar en ciertos extremos el régimen hipotecario común a necesidades o situaciones que suelen presentarse en el desenvolvimiento de la actividad empresarial. Nacieron así determinados tipos de hipotecas que, por su directa vinculación con el tráfico mercantil y por satisfacer sus exigencias, pueden denominarse mercantiles. El ejemplo más destacado por la hipoteca mobiliaria, que tiene como objeto bienes tan mercantiles como pueden ser las aeronaves, la maquinaria industrial, la propiedad industrial o el mismo establecimiento mercantil en su conjunto, constituye un instrumento creado ex professo por el legislador para ampliar las posibilidades de obtención del crédito por parte del comerciante o empresario, que pueden ofrecer una garantía tan significada como la hipotecaria, afectando bienes que por su naturaleza mueble no eran, de acuerdo con los cánones civiles e hipotecarios, utilizables al efecto. Pueden citarse también como figuras especiales de hipoteca que tienen en común asegurar el cumplimiento de obligaciones de carácter normalmente mercantil a la hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito, que es una hipoteca de máximo en la que el importe y la exigibilidad del saldo ha de acreditarse con independencia del título constitutivo de la hipoteca y por medios extrarregistrales, y a la hipoteca en garantía de títulos endosables y al portador, que se constituye unilateralmente a favor de sus tenedores presentes o futuros. Una y otra se rigen por la ley y el reglamento hipotecarios. Por último, en virtud de la Orden 2899/2011 de Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios, se detalla la regulación de la hipoteca inversa. Entre otros requisitos, su régimen exige que éste y la entidad hayan mostrado su voluntad de contratar un determinado servicio bancario de préstamo hipotecario, se disponga de la tasación correspondiente del inmueble y se hayan efectuado las oportunas comprobaciones sobre su situación registral y sobre la capacidad financiera del cliente.